La laminitis, todos la conocemos, todos la tememos, pero la mayoría de propietarios de caballos que yo me encuentro no saben exactamente qué está pasando dentro del casco cuando sucede o aparece una laminitis. Y eso es el primer problema, porque si no entendemos lo que es y cómo ocurre, las decisiones que tomamos después pueden estar empeorando la situación. Soy Marc Sánchez, podólogo equino desde hace unos 30 años, los primeros 15 trabajando en herraje y en forja, con todo lo que conlleva este oficio, y los últimos 15 años especializado en caballo descalzo. Y sobre todo con el tema de abordaje de patologías y ortopedias podales, ¿vale? En otro enfoque, con otros materiales y con otros enfoques. He gestionado caballos con laminitis durante muchísimos años, con laminitis aguda, con laminitis recurrente, con problemas metabólicos, con infosura, que veremos la diferencia, con rotaciones, con perforaciones de suela, porque el hueso, la tercera falange ya ha perforado. Y te puedo decir, ¿no? Después de tantas experiencias, te puedo decir que la gran mayoría llegaban a mí con una información muy, 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 muy incompleta y muy poco precisa sobre lo que estaba sucediendo, ¿vale? Realmente en ese instante, ¿no? de enfermedad y de dolor. Y en este vídeo lo que voy a intentar es cambiar eso, que estés un poco más informado o informada sobre lo que es la laminitis, cómo puede ocurrir, algunos signos que nosotros podemos identificar o que nos deben hacer estar alerta y derivarlo. Y nada, pues ahora te lo explico. Y antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y crees que hace falta en nuestro sector, que yo creo que sí, pues te suscribes, que no te compromete a nada, pulsas la campanita para recibir las notificaciones cuando salga un nuevo vídeo y nos das un like, porque esto nos ayuda mucho pues a ir viendo un poco, ¿no? Qué es lo que podemos aportar de valor que no se esté explicando en español a día de hoy y bueno, si nos puedes hacer esta gestión y nos vas siguiendo y nos das el like, pues estaremos súper agradecidos para que así nosotros vemos la acogida que va teniendo esta propuesta que hacemos, ¿vale? Vale, lo primero, ¿qué es exactamente la laminitis, no? El casco del caballo, por dentro, realmente es complejo, tiene unas particularidades muy curiosas, ¿no? Sobre todo de cómo está distribuida toda la vascularización, es decir, cómo llega toda la sangre y cómo después vuelve, y esta mecánica que tiene el casco, y los tejidos que hacen que esto sea posible y cómo sujetan también lo que nosotros vemos, el estuche córneo, ¿no? Lo que es el casco, que llamamos el casco, porque está conformado ¿no? de varias partes, con la tercera falange, que es el hueso que hay dentro, ¿de acuerdo? El material específico que hay para sujetar este estuche, esta funda de córnea, ¿no? Que es el casco, con el hueso, es un corion, que se llama, es un tejido de unión, ¿eh? Es el corion laminar. Bueno, hay varios tipos de corions, ¿eh? Hay el corion de la corona, el corion laminar, que es el que sujetaría, ¿no? Toda esta parte más dorsal del casco, toda esta zona. Habría el corion específico en la corona, este corion, y después tendríamos el corion de la suela y el corion de la ranilla. Bueno, hay muchos corions, pero corion es ese tejido que nos ayuda a unir, ¿vale? De acuerdo. Pero recuerda que le llamamos laminitis. Laminitis es la inflamación de este tejido de láminas que unen lo que sería el estuche con el hueso. Ahora veremos alguna foto. Vale, tal como te decía, este tejido, que ves que el hueso ocupa una parte pequeña del casco, esto es un casco, bueno, no hace falta decirlo, ¿no? Es una disección de una de las formaciones que hacemos. Y vemos todo lo que es el estuche, lo que es el hueso, la tercera falange con su corion laminar. Estas laminitas coinciden con otras láminas que tiene el casco en su interior y esto hace como un velcro. Una función realmente muy parecida al velcro.
que ayuda a que haya puede haber un movimiento en este sentido y en este también. ¿De acuerdo? Es un tejido muy bien, es decir, muy bien pensado a través del, pensado o creado, ¿no? A través de la evolución, que todos los ungulados tienen, pero el caballo, claro, tiene una superficie mucho más amplia de este corion laminar, ¿de acuerdo? Pues bien, este corion laminar, ahora te contaré, esta zona es la que se inflama, ¿de acuerdo? Es la que tenemos inflamación cuando ocurren una serie de cosas que ya sabemos, ¿no? Y que ahora te voy a explicar, ¿de acuerdo? En los casos más graves, después de la inflamación puede haber una muerte, sobre todo en esta zona de delante, en la parte más dorsal, ¿no? Diríamos en esta zona de delante del casco, ¿de acuerdo? Hay una muerte de estas láminas, hay una necrosis de este tejido porque ha habido una intoxicación, una obturación, bueno, pueden ser, ahora lo veremos. Y entonces cuando este tejido se muere, entonces el hueso, la tercera falange, lo que hace es desprenderse, ¿de acuerdo? Porque tiene un tendón que está estirando hacia el otro lado, que es el tendón flexor profundo, que lo que hace es ayuda a hacer esto, ¿no? Visto visto de perfil, ¿eh? Es como si lo viéramos así de lado, pues el hueso, en vez de tener una paralela a esta pared que vemos aquí, lo que hace es desprenderse y rotar. Esto ya entraríamos en un cuadro de infosura, no de laminitis. Laminitis es cuando hay una inflamación de las láminas. Y a lo largo de la vida de los caballos hay muchos momentos en que hay laminitis. Un cambio de dieta potente, cuando empieza a haber pasto potente, un exceso de movimiento, un cambio, ¿no? Cambios metabólicos potentes, una medicación, pero no tiene por qué ser, tiene que conllevar patologías más graves o cuadros clínicos más, ¿no? Peores. Eso es cuando hay una recurrencia en la laminitis, entonces sí, aparte que puede ser no es una causa en sí misma, sino que puede ser una consecuencia, por ejemplo, de un síndrome de Cushing, ¿no? Que es un síndrome que afecta a nivel metabólico, ¿no? O el síndrome metabólico de los equinos, también. Esto puede ser como una consecuencia, no una causa por sí sola, ¿vale? O después de un cólico, por ejemplo, también podemos tener un cuadro súper potente de laminitis, los córticos, ¿no? Los corticoides, la medicación con corticoides sabemos que puede intoxicar y después podemos tener un cuadro de laminitis o de infosura. Incluso yeguas, por ejemplo, que han retenido la placenta y se ha infectado un poco. Todo lo que sean toxinas en un cierto volumen en la sangre, siempre es muy fácil que pueda haber una laminitis. Y depende de la gravedad de esa intoxicación, eh, pues seguramente entraremos en un cuadro de la infosura. Es decir, que ya no solo se han inflamado, sino que ha empeorado mucho, ha habido muerte de estas láminas y lo que ha habido es un descenso, un hundimiento o una rotación de la tercera falange. Esto es súper doloroso porque debajo del hueso hay un montón de, ¿no? Hay la vena circunflexa, hay nervios, claro, hay muchos tejidos y cuando esto desciende, la punta de la tercera falange lo que hace es presionar y estrangular esta red, ¿no? de venas y de otros tejidos, ¿no? Y entonces, claro, el caballo adquiere unas posturas que ahora veremos. Me estoy avanzando, pero ahora te lo cuento todo. Vale, a lo que íbamos. ¿Por qué ocurre eso? Pues lo que te decía, suele haber como tres causas, a grandes rasgos, ¿eh? Habría una por intoxicación, que se puede abrir en un abanico de muchas posibilidades, ¿no? Procesos inflamatorios recurrentes por temas metabólicos, ¿de acuerdo? Que igual a veces puede estar vinculado con el de intoxicación, pero por lo que te decía, ¿no? Pues enfermedades como eso, síndrome metabólico o síndrome de Cushing. Y la que es menos habitual y que a veces es lo que la gente teme más, pero que es muy rara, es la puramente mecánica, ¿no? Es decir, que por un tipo de trauma importante, trauma físico, me refiero a un golpe o un exceso ¿no? de trabajo muy bestia, pues hubiera una causa mecánica, ¿no? Se da a veces, y se ha observado, ¿no? En poblaciones, por ejemplo, de caballos ferales que hacen muchos kilómetros en muy poco tiempo,
hemos encontrado, bueno, se han encontrado pues muchos casos con laminitis mecánica, ¿de acuerdo? No ni metabólica, ni de intoxicación, ni tal. Vale, temas de, por ejemplo, de intoxicación, lo que te decía, un caballo tiene un cólico, al haber la obturación o la torsión ¿no? de intestino o lo que sea, el tipo de cólico que sea, hay un tanto por ciento de toxinas que pasan al riego sanguíneo, que las absorben las paredes de los intestinos o de la zona digestiva que sea y pasan al corriente sanguíneo. Y lo que hay que entender es que las láminas que unen esta tercera falange con su funda, que es el casco, es como si fuera un filtro, ¿de acuerdo? Un filtro de la vascularización. Y entonces es un lugar que cuando hay toxinas en el corriente sanguíneo, aquí quedan un poco atrapadas, por decirlo así, a grosso modo, ¿vale? Y esto es lo que, aparte de poder, ¿no? Obturar ya el riego sanguíneo, que por sí mismo ya es un problema, pues lo que hace un tapón o daña tanto estas terminaciones vasculares, ¿no? Estos capilares por donde pasa la sangre, en la zona del casco, interior del casco, que lo que hace es que este tejido se deteriore mucho en muy poco tiempo. Y en la zona donde tenemos más exigencia mecánica, ¿vale? Que es lo que te decía, que sería esta parte, porque esta parte es donde el hueso tiene más estrés, ¿no? Es donde más fuerte tiene que estar para evitar, ¿no? Desplazarse en exceso, para estar bien sujetado, ¿no? Es donde hay más láminas también. Las láminas, no hay la misma cantidad de láminas en un lado o en el otro del casco. En la parte de delante es donde tenemos más láminas, pues estadísticamente donde tengo más es más fácil que ocurra eso, ¿vale? Y claro, y entonces aquí, cuando esto es muy fuerte, esta intoxicación es potente y hay mucho tejido dañado, lo que podemos tener es esto, que el hueso visto de perfil, ¿no? Pues rote o se hunda. O se hunda. Las dos son bastante malas. Casos extremos, tanto de uno del otro, es que la tercera falange llegue a perforar la suela. Traviesa la suela. Entonces tenemos otro problema súper añadido, como es el caso de esta radiografía que ahora ves aquí, ¿vale? Este caballo llegó a perforar la suela y me parece que es con la otra extremidad, pues al tener esa exposición de la tercera falange al entorno y a la mugre ¿no? Y al exterior, pues cogió una infección interna, bueno, esto acabó muy mal. Y es decir, siempre que tengamos una perforación de suela es muy complejo. Ese sería el caso extremo. ¿Todos los caballos que tienen laminitis acaban con esto? No. La laminitis, lo que te decía, es la inflamación del corion laminar, ¿vale? La definición sería eso. Y durante la vida del caballo hay muchas veces que va a tener inflamación, ¿no? Del corion laminar, porque eso vive. Los caballos que pastan, por ejemplo, cuando el pasto está más pobre, después cuando está ¿no? más potente, más de primavera, ¿no? Con más proteína, con más azúcares, con más todo, pues entonces lo vemos, esto queda marcado en el casco, que ahora veremos las señales, ¿vale? Vale, hemos hablado de intoxicación, los córticos también, ¿no? Los corticoides, la cortisona y todo esto, con caballos, mucho cuidado, bueno, los veterinarios lo saben muy bien y hay que ir con mucho cuidado porque los intoxica mucho y provoca. Y os diría que a veces los efectos de una intoxicación química, de medicación, porque todo es química al final, yo es de las peores que he visto, porque tiene una prevalencia más larga que cuando tenemos una infosura potente por otras causas, ¿no? Otra forma de intoxicación, lo que te comentaba, un cólico, ¿no? Después de un cólico, no. Por eso recomiendan los veterinarios mantener no un ayuno, pero sí un perfil bajo de nutrición, ¿no? A nivel de carga de proteína y de todo, que sea una nutrición muy básica y muy fibrosa y con poca chicha, ¿vale? Porque aún hay muchos riesgos después de un cólico. Y esas toxinas que han pasado al riego sanguíneo hay que ver, porque después de un cólico es muy habitual encontrar caballos que tienen laminitis o se infosan, ¿vale? El típico caballo que se escapa a la noche encuentra la piensera
o es un saco de pellets o lo que sea y se pone tibio. Es muy normal que este caballo tenga un cólico y después tengamos una infusura. Eso es un cuadro. Por ejemplo, también a veces hay otro tipo de intoxicaciones, ¿no? Un caballo que tiene un exceso de trabajo, tiene un exceso de ácido láctico, ¿no? Que es lo que nos provoca las agujetas, ¿no? Pues también puede darse. También cuando tenemos caballos sementales, en las épocas de cubriciones, está observado que también a veces sigue un estadio de laminitis e infosura. Estos picos hormonales de mucha actividad, de mucha vascularización, pues también puede ser, ¿vale? Pero de lo que vemos más a menudo sería más del segundo tipo que a día de hoy, que sería por síndrome metabólico, Cushing y desequilibrios en dieta, obesidad prolongada. Los caballos obesos de forma prolongada tienen muchísimos números a que acaben teniendo una laminitis crónica, ¿vale? Y con recaídas, cada vez con menos, sufren más, tienen más dolor y la laminitis es peor y puede llegar a la infosura en la mayoría de las veces. Y esto nos ocurre, por ejemplo, mucho con razas de zonas del sur, es decir, caballo español, caballo lusitano, eh, caballos cruzados con estos también, o tipos de animales más pequeños que su diseño evolutivo es para subsistir en lugares con mucha escasez, como pueden ser ponis o pueden ser asnos. Estos también tenemos tendencia a sobrealimentarlos y sufren obesidad, y cuando hay una obesidad continuada, pues el 90% acaba teniendo procesos laminíticos recurrentes y os diría que este 90% con laminitis, más del 60% acaban con infosuras, es decir, con una rotación del hueso, con muchos problemas, mucho dolor, ¿vale? Una calidad de vida penosa, vaya. Y esto estamos harto de verlos. A veces tenemos caballos o animales pastando en lugares que igual no tendrían que estar allí. Y sé que suena duro, sé que suena mal, sé que suena raro, pero no son animales forrajeros los equidos. No son animales de comer forraje potente de forma continuada. Pueden en épocas determinadas preparar, ¿no? Recargar reservas después de un invierno duro, pero no están preparados y su diseño evolutivo no es la de estar en lugares con leguminosas y alfalfas y henos superpotentes siempre de forma constante. Y si aparte, que lo sabemos por estudios, es algún tipo de raza de estas del sur, ¿no? Meridionales, que se les llama, bueno, del sur depende de donde estés, ¿no? Pero, o cruzados con caballo español, por eso cuartos de milla también tienen un histórico de laminitis recurrente en muchas líneas, ¿no? Por ejemplo, de caballos de reining. Bueno, hay que ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y la mecánica, por ejemplo, la causa mecánica, muchas veces, por ejemplo, puede ser de un súper trabajo de un caballo que ha estado parado. Se ha sobrecalentado todo, el pie de carretera que le llaman también, si haces muchísimas horas por encima de asfalto, ese exceso de fricción y de temperatura, pues causa un mal, ¿no? Es una cosa que es muy directa, es realmente relacionada a la actividad, ¿no? Mecánica, física que ha tenido ese casco, ¿vale? Ya no es tanto interna o metabólica o por alguna intoxicación, ¿de acuerdo? Ahora te explico señales que podemos ver, ¿no? Aparte de estas radiológicas, ¿no? Como estamos viendo. Las radiografías cabe destacar que son imprescindibles ya para hacer podología en general, porque como ya, bueno, si me has seguido lo poco que hemos ido poniendo, lo sabrás, pero estamos inventando, sino porque las terceras falanges todas son diferentes, todas están un poco cambiadas y hay que entender qué forma tiene para saber qué casco necesita, ¿vale? O si no estamos inventando, estamos haciendo cosas que no son. Y en estos casos aún más, porque aquí vemos todos los parámetros, vemos esta infección es imposible detectarla de forma externa, por ejemplo, y ver cómo el hueso se está deshaciendo, ¿no? Eso es imposible ver la magnitud de la tragedia desde fuera.
E intentar inventar un recorte, tampoco sabrás los ángulos que puede haber en la parte, ¿no?, caudal, es decir, en la parte de detrás de, ¿no?, en esta parte, y afinar en el recorte, pierdes muchos indicadores, no sabrás si está hundido, ¿vale? Esto ya daría para muchos vídeos más. Pero ahora vamos a entender por qué ocurre la laminitis. Después la infosura, que es este cuadro, esto es un cuadro de infosura. Aquí ya hay muchas cosas que ya son irreversibles. Cuando un hueso ya se remodela o ya cambia la forma, ¿no? Veis que aquí está como chato y tal. Esto ya es irreversible, ¿vale? Es irreversible y después es lo mejor que podemos aspirar cuando tenemos este cuadro es a la estabilidad. No, aquí ya no hay milagros, aquí no hay marcha atrás. Bueno, podemos sacar dolor y estabilidad. Es lo mínimo que se puede pedir en estos casos, ¿vale? Y son muchos candidatos para llevar muchos momentos al año algún tipo de ayuda, de soporte, ¿vale?, que les dé. Y después tienen que tener un manejo de comida, de entorno, muy estricto, porque si no, no podemos ayudar a caballos infusados o con laminitis recurrente si no gestionamos bien su entorno y no dosificamos comidas y no hacemos una dieta adaptada. Es como si fueras diabético. No puedes hacer una vida normal y comer lo que te dé la gana y beber lo que te dé la gana sin tener consecuencias. Claro que puedes hacerlo, ¿no? Pero es decir, sin que eso no tenga unas consecuencias. Eso es importante. Y muchos animales que yo gestiono es muy difícil ayudarlos porque todo lo otro no acompaña. Y yo solo con un recorte o poniendo una ayuda no es suficiente. Estos son parches, es una parte de la ayuda, pero yo no puedo solucionar un problema metabólico solo cortando un casco. O poniendo una ortopedia o poniendo una herradura, me da igual. No se soluciona solo con eso. Hay que ayudar y ahí necesitamos más información, placas, algunas analíticas, análisis de sangre específicos para descartar si tiene síndrome metabólico, tiene síndrome de Cushing, porque entonces si ya sabemos esto, ya sabemos más bien también el abordaje que hay que hacer con todo lo demás, ¿no? Y el veterinario te va a decir, pues mira, pues aquí el tipo de dieta o el nutricionista o lo quien sea, te va a afinar todo para que ese caballo tenga mejor calidad de vida. Porque esto a veces los caballos lo contraen con poca edad. Es decir, que va a tener una vida muy larga y muy penosa si no nos ponemos las pilas. Y muchas veces, si ya son caballos mayores, tienen otras problemáticas, ¿no? Pueden tener problemas musculoesqueléticos por edad, por desgaste, ¿no? Artrosis o lesiones en el dorso o lo que sea, que también son irreversibles y si juntamos todo eso, pues hay que tener... Y todo esto se trabaja con antelación, con una podología seria, bien practicada, bien observada, con unos registros, con unas radiografías previas antes de que el caballo enferma, si se puede ser, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿vale? Vale, ¿de acuerdo? Y como se suele decir, la laminitis tiene muchas formas de empezar, pero después siempre acaba en el mismo lugar, si es recurrente, ¿no? Que es un cuadro de infosura, rotación, mucho dolor, remodelación ósea, cambio de postura del caballo, cambia todo, ¿de acuerdo? Y entonces ya estás allí atrapado en todo este show, ¿vale? Vale, vale, ya que te tengo en este punto, pues estás pensando, ¿no? Quiero entender todo esto, pero de una forma ordenada, ¿eh? No vídeo a vídeo. O pues justamente aprovecho ahora para meter esta cuña publicitaria propia, ¿no? Pues bueno, pues nosotros tenemos una formación justamente por eso, para entender más. Tenemos, bueno, en principio 2 niveles, pero podemos adaptar bastante nuestra formación y es para justamente culturizarnos más en todo el tema podológico. Porque en la podología hay como una prisa a simplificarla y es un grandísimo error, porque es una cosa compleja. Tampoco hay que volverla compleja porque sí, pero necesitamos entender bien en profundidad, tener conocimientos bien. Y en nuestras formaciones de nuestra escuela justamente hacemos eso, ¿no? Tenemos este enfoque, esta versión adulta de la podología, no esta versión simple y que no está ayudando.
porque a mí me llaman en muchos lugares que ya ha pasado todo el mundo. Ha pasado el herrador, ha pasado el que hacía, o la que hacía caballo descalzo y tal, ¿no? Es decir, que si quieres ser un buen profesional o quieres ser un propietario que lo haga muy bien con sus caballos, pero de una forma responsable, rigurosa, precisa, segura y acompañada, pues tenemos nuestras formaciones. Venga, seguimos. Vale, Marc, ¿y cómo reconocemos la laminitis? Bueno, hay muchas maneras. También la gente está un poco paranoiada, ¿no? Por ejemplo, lo de la temperatura, ¿no? La gente tiene el casco muy caliente. Eso pueden ser muchas cosas. También, por ejemplo, en esta yegua, a unos pies le está dando el sol y en otros no. Si miraras la temperatura, ¿no? Lo de la temperatura es casi una cosa, es una información complementaria, ¿no? Pero puede haber muchísimas otras, ¿no? También, ay, tiene mucho pulso y hay que ver cómo se coge el pulso, ¿no? El pulso digital, el pulso que se puede coger aquí debajo detrás del menudillo. Hay una forma de encontrar el pulso del caballo, que tiene las pulsaciones por debajo, unas 20 pulsaciones por debajo de la nuestra, por lo general, ¿vale? Entonces si hay más pulso en un lugar que otro. Pero, es decir, un caballo laminítico con laminitis tiene pulso digital y tiene temperatura, pero no todos los caballos que tienen o temperatura o pulso digital tienen laminitis, ¿vale? Por eso a veces se dice esto, no, si tiene pulso es que seguro que tiene. No, no, la laminitis tiene otros cuadros, ¿vale? Cuando ya es recurrente, es una cosa que ya es cronificada, vemos, sí que hay otras señales que son más significativas, como son los ceños, ¿no? A mí me gusta decir que tenemos un registro, ¿no? El casco, tal como va creciendo, es un registro, ¿no? Es como cuando cortamos un árbol y vemos, ¿no?, lo que ha ocurrido, los años que tiene más o menos, y también si ha sido un año de sequía o un año ¿no?, de abundante agua, de lluvia, ¿no? Lo vemos por el coeficiente de crecimiento y tal. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Los ceños, tal como están hechos, la profundidad, la distribución y si siguen paralelos los unos con otros o no, esto nos da mucha información de este histórico, ¿vale? Para entender si esa laminitis pues es de una forma recurrente, ¿no? O no lo es. Entonces, ¿todos los caballos que tienen ceños de este tipo tienen laminitis? Seguramente que sí. Porque esto nos dice que ha tenido una inflamación y una desinflamación, ¿vale? Estos ceños que vemos, estos anillos, ¿vale?, que vemos aquí, todo esto, ¿no? Esto nos dice que ha habido una superinflamación y después se ha desinflado. Después también esta forma es típica de caballos que han tenido que el hueso también ha descendido un poco, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Cómo se arrugó la corona. Tenemos un cambio muy recto aquí en el tejido nuevo y tenemos como varios ángulos diferentes. Aquí los ceños vienen más o menos paralelos, los anillos de crecimiento, pero aquí empiezan a perder esa paralela y se van apretando un poco más aquí en medio. Eso quiere decir que el hueso ha rotado, básicamente, se ha movido. Sí que es de las cosas, más que el calor y que el pulso digital, también el caballo, si tiene estos procesos súper inflamatorios, ya lo ves que lo tiene en las dos manos, seguramente en los cuatro va a quedar marcado. Es muy raro que tengan solo ceños en una mano o en un pie, solo en una extremidad. Seguramente habrá fase de dolor, seguro, y una postura, ¿no?, que después la veremos, ¿de acuerdo? Que es antiálgica, es decir, que ponen los pies debajo del cuerpo para sacar presión de las manos, ¿de acuerdo? Pero esto también a veces lo hacen en otras situaciones, con un absceso o con un síndrome del hueso navicular, que es un hueso que está alojado detrás de esta tercera falange que hablábamos, pues está aquí detrás. Cuando hay una enfermedad de este hueso también suelen hacer esta postura, ¿vale? Es decir, no todos los caballos que tienen laminitis siempre hacen eso, pero sí que cuando la tienen hacen esto, ¿sí? Cambiamos el orden de la pregunta. Y a veces, pues, bueno, aquí ya ves, ¿no?, como aquí están muy abiertas y aquí están apretadas los ceños, se aprietan. Esto quiere decir que ha habido movimiento. Si ves unos cascos así, de este tipo, seguramente el caballo que le has hecho las fotos tenga laminitis o ha tenido laminitis.
Si ahora ya no presenta dolor, quiere decir que ya ha pasado lo peor. Pero puede ser que mecánicamente el casco no esté en su lugar, que el hueso haya descendido y necesite un abordaje, ¿no?, de podología que es sensible y que, no sensible, es decir, que es perceptivo de esta información y que entiende lo que hay que hacer y no hace un recorte genérico, ¿no?, con tantos ángulos y tal, y que hace a todos los caballos, ¿vale? Muchas veces la gente no sabe ni que su caballo ha tenido un proceso laminítico. A veces vemos ceños muy marcados en caballos que pastan, ¿no? Cuando el pasto cambia, los cascos cambian, o el terreno cambia, pero sobre todo si es el pasto, pasa de ser más pobre a ser más potente, vemos ceños, pero no tienen por qué tener estas formas onduladas, ¿no?, esta pérdida de la paralela entre ellos, no tiene por qué haber eso, ¿de acuerdo? Habrá anillos un poco más marcados y otros ¿no?, más lisos, pero no tiene por qué haber este desbarajuste, ¿eh? Y ves este crecimiento nuevo que baja en otra dirección, eso quiere decir que se ha hundido y ha rotado. Si ves también es como si explotara, ¿no?, el casco por debajo, es como si reventara. ¿De acuerdo? Porque ahora veremos por debajo este casco cómo está, veremos que la suela, ¿no? Esta parte no está mal del todo, podría estar mucho peor, pero ha hecho este callo muy exagerado, que es donde seguramente ha apoyado más el hueso, y vemos toda la distensión súper exagerada de la línea blanca. Estas son las láminas que tendrían que tener un grosor de menos de 1 centímetro, ¿no?, igual en todo el casco, en toda la suela tendrías que ver la línea blanca, todo el mismo grosor, y aquí vemos que el grosor que tiene aquí, ¿no?, pues aquí lo perdemos, aquí se ensancha. ¿Por qué? Porque se ha estirado, porque el hueso se ha movido. Cuando vemos estas líneas blancas, eso ya es impepinable, de que este caballo, a esta extremidad, ha tenido una rotación de la tercera falange por culpa de una laminitis o una infosura. Pues las causas, ya te digo, pueden ser diversas, tienes que investigar, tienes que hacer preguntas si eres podólogo, si eres propietario tienes que revisar todo lo que estás haciendo. Y puede ser que tu caballo nunca le haya pasado nada hasta ahora, pero es como la diabetes B, ¿no?, en gente mayor o gente que nos hacemos mayores. Hemos estado bien hasta ahora, pero hay un punto que empiezas a envejecer o empiezan a ocurrir otras cosas. Porque esto también, a mí me sorprende que la gente le sorprenda que su caballo nunca va a estar igual. Se piensan que aún es ese potro que le puedes dar de todo, le puedes hacer de todo y puede vivir de cualquier manera, que no le pasaba nada, si siempre ha estado así, si siempre ha comido eso, si nunca ha pasado nada, ¿no? Claro, y a mí tampoco, yo cuando tenía 27 podía hacer cosas y no me pasaba nada. Y ahora si hago una tercera parte de eso, me quedo una semana perjudicado. Es decir, las cosas cambian, los metabolismos cambian, la forma de asimilar nutrientes cambia y hay que revisar lo que hacemos con nuestros caballos. Si detectamos que hay una laminitis, pues evidentemente no somos, ni yo tampoco puedo diagnosticar, pero lo derivamos a un especialista para que vea si los indicadores son ciertos y después ratificarlo con un diagnóstico, ¿no?, con un veterinario, con unas radiografías. Es muy sencillo, es muy fácil y solo con eso yo creo que podemos sacar mucha información. Y después lo que te decía, como habría la postura, pero tampoco no sé si quiero entrar en lo de la postura porque puede ser, pero sí que los caballos crónicos suelen meter, o cuando tienen ya mucho dolor, porque la tercera falange está apretando mucho la suela por el interior, o está a punto de perforarla, entonces los caballos ponen los pies debajo para sacar peso de las manos. En las bajadas las va a pasar canutas, ¿no?, porque todo el peso le va a las manos, ¿de acuerdo? Y después otra forma muy sencilla es con las tenazas de sondeo que tenemos podólogos y veterinarios, mirar la sensibilidad. Pero es lo mismo, vamos sumando factores. ¿Todos los caballos que tienen sensibilidad en laminitis? No. ¿Todos los caballos que en las bajadas sufren, caballos descalzos, o es igual, errado, en las bajadas tienen laminitis? No. Pero cuando tienen laminitis, tienen algo de calor, tienen pulso digital, si es crónica tienen ceños, tienen sensibilidad a las tenazas de sondeo, estas tenazas grandes que utilizamos para apretar, para encontrar un lugar donde tenga dolor, y también vamos a ver esta postura antiálgica, ¿de acuerdo?
pero por sí solo uno de los factores no determina si ese animal pues tiene laminitis, ¿de acuerdo? Vale, y aquí entraríamos en la parte de lo que decíamos, ¿no? De cómo, a ver, ¿cómo manejamos todo esto? Y lo primero, ¿no? Podríamos hablar de prevención. Preventivamente, que un caballo se mueva, que un caballo paste, sobre todo variedades autóctonas de lo que hay en su lugar, no variedades sembradas, modificadas o domesticadas, ¿no? Que se dice, es decir, unas festucas, un ryegrass, unas alfalfas. Esto hay que ir con mucha cautela porque son semillas que se han seleccionado primero para que sea fácil la siembra y que prosperen bien, ¿no? Con el manejo que hacemos tradicional de agricultura, y también para que nos dé el máximo de, de proteína y de carbohidratos al máximo, ¿no? Porque está muy pensado para vacas lecheras o para hacer kilos de carne en vacuno sobre todo, más que para alimentar un monogástrico, que su diseño es moverse mucho para encontrar su cómput de comida y que puede comer de todo, tanto cortezas como hojas, como raíces, como herbáceas, como gramíneas, ¿vale? Como arbustivas, puede hacer de todo. Entonces, si unes movimiento y una alimentación adecuada a nivel preventivo, ¿vale? Y yo creo que es de lo mejor, ¿no? Nosotros pasamos de la podología, también damos un servicio de eso, de asesorar y de diseñar lugares en clave de ganadería regenerativa, pues para eso, porque hemos visto que nos da muchas ventajas a nivel de territorio, de gestión de territorio, a nivel nuestro de gestión como explotación ganadera, ¿no? Porque el estiércol, en vez de ser un problema, pasa a ser una aportación de mejora del suelo y de estructura del suelo, ¿no? Y después, también los caballos están mucho mejor, están sanos, están comiendo diverso en cada estación diferente y tocan de todo, ¿no? Y en cosas que tienen la microbiología del lugar donde viven. Es decir, que no es un heno que a mí me viene del otro punto de Europa, por ejemplo, ¿no? Que si no tengo nada más, pues bendito problema, ¿eh? Pero si tengo entornos donde puedo meter los caballos y puedo gestionarlos de esta forma, es la mejor profilaxis, la mejor prevención que se puede hacer, ¿vale? Cuando ya tengo el problema, pues cuando ya tengo el problema, primero es hacer la fotografía mejor hecha, ¿no? Posible de esa situación. ¿En qué punto la tengo, no? ¿En qué punto la tengo? Si tengo eso agotado o no, hacer una analítica, hacer muchas cosas, ¿no? Entender en qué punto está y en qué nivel de gravedad, ¿no? Y en función de esto, pues tomo unas medidas, ¿no? O tomo otras, ¿de acuerdo? Y ya me meto en serio en tal. Si estás en un punto de inicio, pues perfecto, porque seguramente con antiinflamatorios, intentar encontrar el causante a través de la analítica, sabremos, ¿no? La mayoría de las veces si hay algún, bueno, igual a simple vista, ¿no? Si, igual si le enseñas al veterinario o al nutricionista la alimentación que le estás dando, ya igual ya vemos que puede ser la causa del problema, ¿no? Ya, es que tengo 5 caballos y solo le pasa a este. Sí, claro, 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 porque tenemos caballos muy diferentes a veces en manada, ¿no? Caballos muy diferentes cruzados con otros diferentes y es muy diferente. Es muy difícil, quiero decir, perdona, de, de encontrar una fórmula que sea buena para todos los caballos. Eso no existe a día de hoy, ¿eh? Nosotros por eso nos simplificamos y buscamos otra manera. Pero bueno, si estás en esa fase y ya tu caballo ya tiene laminitis, pero que lo haya tenido una laminitis en un momento determinado por una causa determinada, no quiere decir que ya lo vaya a tener para siempre. Vas a tener que estar más al tanto porque ya sabemos que ya tiene un precedente. Pero eso no quiere decir que vaya a estar laminítico toda la vida, infosado y tal. Muchas veces estos caballos ponerlos en una manada, por ejemplo, en otro sitio donde hay más movimiento, donde la comida no es tan potente, y esos caballos nunca más vuelven a tener problemas con eso. ¿De acuerdo? Si tu caballo está más avanzado, aquí sí que te hace falta un control podológico constante, 5 o 6 semanas como máximo, control radiológico 2 o 3 veces al año mínimo, control ¿no? de nutrientes y de todo, la dieta es muy bien controlada. Porque si no, ya te digo yo que no se puede hacer nada. Siempre
Estás como un paso atrás, hay un paso delante, dos hacia atrás siempre. Si no cambiamos, tema de dieta, sobre todo, la mayoría. Después de ahí, por ejemplo, en el síndrome de Cushing hay medicación para esto, que les funciona bastante bien, ¿no? Es decir, que, pero si no hacemos bien esta foto de ese momento, no sabemos exactamente lo que está ocurriendo y en qué profundidad o en qué gravedad, pues no lo podrás ayudar, no lo vas a acertar, ¿vale? ¿De acuerdo? Que tengo aquí la chuleta, así voy viendo si me dejo alguna cosa. Haremos otro vídeo sobre la laminitis, ¿vale? Porque iremos hacia la infusura, hablaremos un poco más en profundidad y también de las soluciones desde el nivel de podología, que es de lo que va este canal, que nosotros proponemos a día de hoy, con los materiales más nuevos que hay y cómo hacemos ¿no? Esta unión de los conocimientos que sabemos, de los estudios más recientes, más los materiales más nuevos, para llevar la podología iba a decir a otro nivel, pero no es ni eso, es actualizarla, básicamente. Cosa que tendríamos que estar haciendo todos, ¿vale? Y hasta aquí este punto. Bien, pues un poco para cerrar, pues eso, ya ves que la laminitis no es solo un problema de casco, ¿no? Ocurre en el casco. Se podría comparar, por ejemplo, no es lo mismo, porque pasa por otras causas, pero vemos una afectación en un lugar que tiene que ver cómo, ¿no? Pasa con los humanos, cuando tenemos gota, la enfermedad de gota, ¿no? Que es un tema, pues eso, de cómo nos estamos nutriendo y cómo estamos a nivel ¿no? de vida sedentaria y todo esto. Pues con los caballos ocurre bastante, ¿no? Lo vemos reflejado en sus cascos, pero es un síntoma de muchas otras cosas, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta. Vale, pues eso que ya ves que no solo es un tema de cascos, es más complejo. Y sí, pues si tienes esa situación es normal que las tengamos también. Tenemos caballos que sufren los mismos males que nosotros. Una vida doméstica, una vida más sedentaria, una vida comiendo cosas que no nos tocaría por especie, ¿no? Lo que es el caballo, nos pensamos que debe comer cosas, ¿no? Súper potentes y tal, y el caballo tiene, como nosotros, tenemos muchas similitudes y es monogástrico y necesita andar para conseguir su cómput de comida y nosotros nos pasa un poco lo mismo, es decir, hay que replantear cosas con los caballos porque os diría que es una cosa que nos ocurre en la mayoría, pero en la mayoría de países donde tenemos caballos de ocio está ocurriendo esto. ¿Vale? Muchos otros países también hay laminitis, a veces, pero la recurrencia y la amplitud como de cantidad de caballos que están sufriendo esto a día de hoy es potente. Es un tema muy recurrente, es un tema muy investigado, es un tema muy solicitado, muy preocupante, ¿no? Y muy sufrido por los caballos. En santuarios o protectoras o lo que sea, caballos infosados. Hay muchísimos, hay muchísimos. Es decir, que es una cosa que realmente, si está siguiendo durante tanto tiempo, está durando tantísimo y no estamos dando con ello, es que no tiene una solución fácil, ¿vale? Y no tiene una solución sola, ¿no? O una vacuna y con eso ya está, no. Es una cosa más compleja, es una cosa que la medicación complementa, la podología lo complementa, pero te diría que recae casi todo en los propietarios de estos caballos, ¿vale? Porque van a tener que cambiar muchos parámetros para que estos caballos tengan una calidad de vida. Porque si no, te garantizo yo que no la va a tener. Porque es súper dolorosa esta enfermedad cuando se complica, ¿vale? Pero tenemos soluciones. Vamos a ver unas en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este tema, pues me lo dices también en un comentario. Si tienes una propuesta de otro tipo de patología o situación que te encuentras o que ves que no le falta información, ¿no? Pues me lo ponéis también o me lo pones, porque a mí me ayuda mucho porque entonces veo por dónde van los tiros y puedo aportar algo
en cosas que quizás nadie está hablando y está obviando, ¿no? Y que bueno, y que es una cosa que te interesa. Pues tú me lo dices y yo pues miro de hacer lo posible. Este, por ejemplo, es un tema que ha salido después de una, ¿no? En un vídeo decía, pues si te interesa el tema de la laminitis, me lo comentas, ¿no? Y salió varias gente que dijo pues que le interesaba, que era un tema que les interesaba, pues aquí lo tenéis. Y no uno, sino dos, y mira de casi 45 pasados minutos. Nada, si quieres ir más allá también y quieres aprender este tipo de enfoque y cómo solucionamos, no solucionamos, pero cómo acompañamos, intentamos mejorar la mala situación de este tipo de caballos con estas patologías, pues nosotros tenemos nuestra escuela, hacemos una formación para profesionales que llamamos Pro 4M, que 4M es nuestra metodología de recorte, y bueno, ahí en nuestros enlaces, en nuestro perfil, está toda la información. Y si no me escribes, dices, Marc, que me interesa la formación o lo que sea, o dónde puedo encontrar esa información. Y yo te lo envío, ¿vale? Nada, muchas gracias. Si has aguantado hasta aquí, eres un campeón, una campeona. Compártelo si tú lo ves que es interesante o a la gente le puede interesar. Te suscribes, me das un like y muchísimas gracias si has aguantado hasta aquí. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a ver la infosura, es decir, esto, si no hiciéramos lo que debemos hacer en esta fase, qué es lo que ocurriría después y cómo a nivel podológico, cómo lo podemos acompañar, porque ya soluciones muy pocas, pero sí cómo lo podemos acompañar para dar el máximo de calidad de vida, al menos desde nuestro apoyo, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Nada, venga, hasta luego y nos vemos.